Bueno, en este capítulo vamos a repasar cómo sacar la suma de una serie aritmética. Para eso tenemos que repasar la fórmula general para hallar un n término. Lo mejor que pueden hacer es hacer un clic acá arriba y ver este video de la fórmula general, porque para la mayoría de ejercicios de la suma hay que hallar lo que llamamos el último término, y para eso tenemos que usar esa fórmula y saberlo usar muy bien. Entonces hagamos clic acá arriba. Muy bien. Para los demás hagamos un ejercicio corto para repasar. Entonces, acá tenemos una serie, lo voy a hacer en círculo rojo. El primer paso siempre es chequear que la diferencia entre un número y el siguiente sea constante. Me explico. Del 2 al 3 hay una diferencia de 3. ¿Cómo lo obtengo? 5 menos 2, 3. 8 menos 5, 3. 11 menos 8, 3. Y estos puntos significan que la secuencia se mantiene constante. Eso quiere decir que es una secuencia aritmética porque va creciendo de 3 en 3. El número puede ser cualquier número, lo importante es que la diferencia sea constante. Esa diferencia la ponemos acá. Digamos que nos preguntan el décimo término. Entonces, ese es el término 1, el 2, el 3, el 4 y tenemos que calcular el décimo. Entonces, esa es la fórmula para calcular la suma de una secuencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, les dicen que saquen la suma de esta serie, lo que van a hacer es S de n, en este caso va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es el séptimo término, es igual a 7 por A1 que es 2, por el séptimo término que es 14, y voy a dividir por 2. Eso quiere decir que tengo 7 por 27 por 16 dividido 2. Eso me va a dar el valor de la suma de los primeros 7 términos de la secuencia. Entonces 7 por 16 es 112 y 112 dividido 2 es 56. Eso quiere decir que si seguimos acá, si sumamos todos estos números, esta suma nos da 56. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos porque lo que necesito que entiendan es que para usar la fórmula tienen que tener A1 y AN, pero la N normalmente no nos los dan. Por ejemplo, acá en los primeros 10 términos. Entonces necesito sacar A10 primero. Entonces para sacar A10, tengo que sacar A10 para hacer la fórmula, porque la fórmula va a ser A10 es igual a 10 por 3 más A10 sobre 2. Y eso es lo que significa que tenemos que saber cómo hallar el n término. Y esa fórmula es la que les pedí el favor que repasaran si no la recordaban al principio. Entonces, por ejemplo, para hallar la suma de estos, tengo que hallar el décimo término. Para el décimo término tengo que usar esa fórmula. Entonces va a ser A10, va a ser igual a 3. La diferencia la obtengo 10 menos 3 es 7. 17 menos 10 es 7. Entonces sé que la diferencia es 7. N es 10. 10 menos 1 es 9. La diferencia es 7. Muy bien. Ya vamos llegando.
9 por 7 es 63. Más 3 es 66. Esto lo voy a poner en una especie de nubecita. Porque este término lo necesito para encontrar la suma hasta el valor 10. Entonces, este término, mucha gente lo escribe SN, la suma de los términos hasta 10. Va a ser igual a 10 por el término inicial más el término final dividido 2. Entonces, es igual a 10 por 69 dividido 2. Eso va a ser 690 dividido 2, que nos da 345. Entonces podemos ver que la suma de los 10 primeros términos de una progresión aritmética con una diferencia de 7 va a ser 345. Hagamos el siguiente, pero hagámoslo en la siguiente página. Entonces va a ser 12 y 15. Es una diferencia de 3, empezando en 15, en 12. Vamos acá, diferencia de 3, empezando en 12. Y quieren que hallemos la sumatoria de 10. Entonces sabemos que para eso tenemos que usar S de 10 es igual a n, que va a ser el mismo 10, por A1, que es 12, más A10, que tengo que encontrarlo, todo esto y 2. Y acá está el proceso de por qué necesitamos ver el primer video que les mencionaba. Entonces acá voy a poner un link a otro video que tengo de ejercicios simples de ese caso. Ahora terminemos eso. Esto va a ser la suma de todos los términos hasta el término 10. Es igual al número de términos que estoy buscando, que es 10 por A1, que es 12, más A10 que voy a buscar, dividido 2. Entonces hasta acá puedo llegar, si no sé lo primero. Entonces ahora tengo que encontrar A10. A10 es igual a A1 más n menos 1 por la diferencia. Eso quiere decir que A1 es 12. La diferencia es 3. Quiero llegar hasta el término 10. 10 menos 1 es 9. Por 3 es 27. Entonces quiere decir que es 12 más 9 por 3 es 27. 27 más 2, 29. Más 10, 39. Entonces miren, acá encontré el término, voy a cambiar de color, voy a usar azul, porque acá sé que eso es 39. Una vez tenga este término, ya puedo incluirlo acá y terminar el ejercicio. Entonces ahora S de 10 va a ser igual a 10, 12 más 39, 39 más 10, 49, más 2, 51, dividido 2. Eso quiere decir que voy a tener 510 dividido 2, ¿correcto? Y eso me da 255. Entonces la sumatoria de esta gráfica hasta 10, o sea, 18, 21, 24, 27, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, si suman todos estos números, les va a dar lo que hicimos acá.
225. Entonces ahora hagamos uno con cuando no nos dan todo explícito, un poco más difícil. Una fábrica tiene una secuencia de producción aritmética. Entonces producen un producto un día, al siguiente 4, al siguiente 7. Ya nos dicen que es aritmética, entonces sabemos que A1 es 1 y la diferencia va a ser constante. Y acá vemos que van sumando de a 3. Nos dicen que encontremos la suma hasta el décimo término. Realmente sé que necesito encontrar el décimo término para usar la fórmula, que va a ser A1 más AN por la diferencia dividido 2. Entonces para hallar A10 primero, la fórmula dice que va a ser A1 más N menos 1 por D. Es decir, que A10 va a ser 1 porque A1 es 1, la D es 3 y N menos 1 es el término que estamos buscando menos 1. Entonces 10 menos 1 es 9. Eso me da 9 por 3, 27, más 1, 28. Entonces tenemos el pedazo de información que necesito para completar mi fórmula. Ahora este A10 es el que ponemos acá. Ese es el N en ese caso es 10. Y acá tengo un errorcito. Acá la fórmula no es D, sino es N. Muy bien, como tenía casi en N. Entonces es importante que nos hayamos dado cuenta de eso. Entonces ahora acá va a ser S de 10 es igual a el término inicial de la secuencia que es 1, más lo que encontré del término final que es 28, que va a ser el décimo término de esa secuencia, por el número de términos que tenemos, que es 10, y todo eso lo divido por 2. Eso quiere decir que la suma de los primeros 10 términos va a ser 290 dividido 2. Eso quiere decir que la suma de los primeros 10 términos va a ser 145. Eso quiere decir que la fábrica produce 145 términos en los primeros 10 términos de su secuencia. Muy bien, practiquen este y encuentren la sumatoria de los primeros 10 términos. Entonces, papel y lápiz, hagan este, yo lo voy a hacer en una siguiente página. Acá es importante saber que la diferencia es negativa, entonces es negativo 3. Entonces escribamos acá la secuencia, es 15, 12, 9. Entonces sé que el primer término es 15. Y para allá la diferencia, resto 15 menos 12. Y puedo ver que eso es negativo 3. Entonces escribo negativo 3. Quieren que encuentre la sumatoria de los primeros 10 términos. Para eso tengo que hallar el último término. Va a ser negativo, por lo que veo acá. Eso quiere decir que el término 10 va a ser igual a 15 más 10 menos 1 es 9 por 3, 27. Eso quiere decir que 15 más 27 es 42. Eso quiere decir que A10 es 42. Hago una nube porque es un término que necesito. Ahora, este A10 es solo que necesito con el A1 y el número de n's para hallarlo. Entonces, ese 10 va a ser igual a 1 más A10 por n sobre 2. ¿Qué es n? N es 10. Eso quiere decir que ese de 10 es igual a 15. Y acá tengo un error. ¿Por qué? Porque no puse negativo 3. 9 por 3 es menos 27. Menos 27 más 15
es igual a 12. Jugamos acá un rojo. Esto me da menos 12. ¿Ok? Porque es que yo sí fui muy claro en decirles que era menos 3, pero no fui cuidadoso y acá puse positivo 3. Y por eso me daba positivo 27, pero es menos 27. Menos 27 más 15 es menos 12. ¿Ok? Entonces acá va a ser 15 menos 12 por n, que es 10, dividido 2. Eso quiere decir que S de 10 va a ser igual a 3 por 10, que es 30 dividido 2. Eso quiere decir que S de 10 va a ser igual a 15. Tiene sentido porque los números empiezan a volverse negativos. Porque acá es menos 9, 9 menos 3, 6. 3, 0, menos 3, menos 6, menos 9. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ustedes suman todos esos números, la respuesta debe ser, debe dar 15. Tiene sentido porque si ustedes notan, todos los números se cancelan menos el 15. El 12 con el 12, el 9 con el 9, el 6 con el 6, el 3 con el 3 y el 0 pues no suma, daba 15. Muy bien, si quieren unos eh, más videos en español, acá les dejo el link. Para estamos construyendo la página. Les agradezco que se suscriban y que me den un like. Importante es aprender. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse, es bueno para el karma. Hasta luego.